Seguramente alguna vez intentaron separar la clara de la yema, con alguno de los muchos métodos que hay. Bueno, eso mismo intenta hacer la cromatografía, separar un componente de una muestra, pero obviamente salvando ciertas diferencias. La mezcla suele ser homogénea, y por lo general se utilizan métodos bastante complejos, pero el principio es el mismo, separar uno o varios componentes de una mezcla. Y ahora pasemos a explicarlo un poco más formal. Exactamente, ¿qué es la cromatografía? La cromatografía es un método físico de separación, así lo define la IUPAC claramente. También podríamos agregar que de esta manera se caracterizan mezclas complejas, que se pueden separar distintos componentes de forma selectiva. También que esto último se hace a través del principio de retención selectiva. Se puede mencionar que se separa en dos fases: la fase estacionaria, que es donde está la muestra, y la fase móvil, que es la portadora de la mezcla y la cual pasa por la fase estacionaria. Y por último, que se pueden identificar y determinar las cantidades de los componentes que conforman una muestra. Ya habiendo escuchado esto, nos damos una idea de lo que es la cromatografía, así que pasemos a ver qué tipos hay. En total hay 5 métodos que son los más usados o los principales. En primer lugar tenemos la cromatografía en papel, después le sigue la cromatografía en capa fina, siguiendo tenemos la cromatografía de líquidos. También está la cromatografía de fluidos supercríticos. Y por último la cromatografía de gases, que es la que vamos a pasar a explicar en este momento. Este tipo de cromatografía se basa en adsorción, no confundir con absorción, son dos cosas totalmente distintas, de sustancias gaseosas sobre superficies sólidas. Lo que sería la fase móvil es un gas inerte, también llamado gas noble, y la fase estacionaria es un sólido. No es usada ampliamente, solo se utiliza en determinadas situaciones en las que queremos separar un componente gaseoso con bajo peso molecular. No se utiliza tanto porque usa el principio de adsorción, el cual no es permanente, es semipermanente, y esto se traduce a que es más engorroso, ya que es algo no lineal, y lo que hace que las lecturas suelen tener picos. Ahora que ya está bien explicado este método, pasemos a ver cómo se origina, su historia. Nos tenemos que remontar a 1947, cuando un estudiante alemán llamado Fritz Pior presentó su tesis sobre la cromatografía de gases de estado sólido y así pudo recibir su doctorado. A esto lo hizo junto a su profesora, la fisicoquímica Erika Kremer, la cual lo supervisó en gran parte del trabajo y tenía previsto publicar su investigación en 1944, pero no pudo porque su petición se perdió durante el final de la Segunda Guerra Mundial. Por ello fue publicado finalmente en 1948. Por otro lado, otra persona que aportó para el avance de esta técnica fue un químico inglés llamado Archer John Porter Martin, el cual avanzó mucho en la cromatografía en general, recibiendo un premio Nobel por sus investigaciones en la cromatografía líquido-líquido y de papel. Finalmente fundó las bases para el desarrollo de la cromatografía de gases en 1950. Ahora que ya tenemos un poco más claro cómo se originó este tipo de cromatografía, pasemos a ver su aplicación. La cromatografía de gas sólido está conformado por varios módulos básicos, ensamblados para lograr los siguientes objetivos. En primer lugar, tener un flujo constante de gas transportador, el cual es la fase inmóvil como vimos antes. Después, permitir la introducción de vapores que vienen de la muestra en la corriente de gas. Tener la longitud adecuada para el paso de la fase estacionaria. También mantener la columna a la temperatura adecuada, así como detectar los componentes que son transportados. También para tener una señal legible para saber la cantidad de cada componente. En primer lugar, la muestra se volatiliza para que libere los vapores correspondientes, que son inyectados en el sistema mediante una jeringa. Por otra parte, una bombona que contiene un gas inerte lo hace fluir de manera constante. Este gas hace de fase móvil, se encarga de transportar las partes deseadas de la fase estacionaria por la columna hacia el ascensor. A diferencia de otros métodos, este no interactúa con la muestra, solo la transporta porque se basa en la adsorción. Esto también hace que sea poco usado por sus picos en las mediciones. A la hora de elegir qué equipo usar, qué gas usar o las temperaturas y todas las variables, se debe tener en cuenta qué muestra o qué fase estacionaria vamos a utilizar y qué compuesto se quiere separar, ya que de eso depende la elección de los equipos y variables. Comúnmente, esta técnica lleva mucho tiempo para realizarse y además tiene que pasar por un proceso de prueba y error para ponerla a punto y que las mediciones se puedan dar como válidas. Ahora pasemos a explicar este proceso más a fondo. Columnas
Son las encargadas de llevar ambas fases y suelen utilizar dos tipos de columnas, las de relleno y las capilares. Históricamente se utilizaron las columnas de relleno, pero últimamente se están cambiando por las capilares, ya que son más eficaces y rápidas. Su longitud varía entre los 2 a 50 metros y puede estar formada por distintos materiales, entre ellos acero inoxidable, teflón, vidrio o materiales más raros como silce fundida. Generalmente se usan helicoidales entre 10 a 30 metros para poder colocarse en el interior de un termostato. Gas portador. Su única función es transportar los analitos a través de la columna. Por eso deben ser inertes y no reaccionar con la fase estacionaria. Entre los más usados está el helio, nitrógeno e hidrógeno. La elección del gas a utilizar se hace por el tipo de detector a utilizar, su eficacia en la separación y su velocidad. En estos términos, el hidrógeno sería el más rápido gracias a su bajo peso, pero el más utilizado es el helio, ya que tiene en promedio las mejores resoluciones. Otra cosa a tener en cuenta es la cantidad de impurezas que tenga el gas, ya que va a interferir en los datos, en las mediciones, y de peor manera podría influir el agua o oxígeno, ya que son capaces de componer y oxidar la columna utilizada. En este apartado se utilizan los aparatos para el uso de gases como reguladores de presión, manómetros, caudalímetros, etc. Sistema de inyección de muestras. Para el 95% de las cromatografías gas sólido se utiliza la inyección directa de la muestra mediante una jeringa hipodérmica con la ayuda de un septum de silicona. La muestra pasa a un alineador de vidrio contenido en un bloque metálico, donde se vaporiza de manera casi instantánea la muestra y así puede pasar por la columna. Detectores. En la cromatografía de gases, un detector ideal tiene las siguientes características. 1. Una adecuada sensibilidad. 2. Una buena estabilidad y reproducibilidad. 3. Que soporte un intervalo de temperaturas entre el ambiente hasta al menos 400 grados. 4. Que tenga un tiempo de respuesta corto, sin depender del caudal. 5. Que tenga una alta fiabilidad y un manejo sencillo. 6. Que tenga una respuesta similar ante cualquier tipo de muestra o que por lo menos tenga una respuesta selectiva. 7. Que no sea destructivo, o sea, que no destruya la muestra. Ahora vamos a ver los distintos tipos de sensores. Hay en total 5 tipos. El primero es el detector de ionización de llama. Suena muy difícil, pero el funcionamiento es muy sencillo. Básicamente es un quemador que junta lo que sale de la columna con hidrógeno y con aire para luego encenderse eléctricamente. Es de los mejores sensores, pero es destructivo, o sea, destruye la muestra. El segundo es el detector termoiónico de llama. Es básicamente igual al anterior, pero este está hecho para detectar compuestos que tengan fósforo o nitrógeno. Tanto es así que es hasta 500 veces más preciso para los compuestos que tengan fósforo y hasta 50 en compuestos nitrogenados. El tercero es el detector de conductividad térmica. Es de los sensores más viejos que hay, pero todavía tiene bastante aplicación en la industria. Funciona así: hay un hilo de un material conductor y se lo calienta eléctricamente. Mientras tanto, se inyecta un gas y dependiendo la resistencia del hilo, te da una medida de la conductividad térmica del gas. El cuarto es el detector de captura de electrones. Una peculiaridad es que es de respuesta selectiva y es muy sensible a moléculas que sean electronegativas, pero esta sensibilidad la pierde con alcoholes, aminas o hidrocarburos. Una ventaja que tiene es que no altera tanto la muestra. Es de los pocos que hace esto. Y el último que tiene una aplicación real en la industria, porque existen otros que no se usan prácticamente, es el detector de emisión atómica. Es el más nuevo de todos y también es el más complejo. Voy a explicarlo parcialmente. Si quieren profundizar, vayan a Google. Según entendí, se introduce la muestra en un plasma de helio, que se genera con microondas. Y de esta manera, excita los átomos y estos átomos excitados expulsan espectros de emisión. Y cada átomo tiene un espectro de emisión propio, como si fuera una huella dactilar. Entonces pones una máquina que capte esos espectros y puedes saber qué átomos tiene la muestra con una precisión bastante alta. Y esto fue todo. Lo único que me falta decir es que esta técnica se aplica en todas estas industrias y que den like al video. También se pueden suscribir si les gustó y acá les dejo un par de videos que les puede llegar a interesar. Yo soy Fran y nos vemos en la próxima. Chau chau.